damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has traído, porque tu presencia es dulce, Señor. Porque tu presencia, Señor, en verdad sana corazones, transforma vidas, fortalece, Señor, nuestro hombre interior. Gracias, Padre. Amamos tu nombre con todo lo que somos y tenemos. Y hoy queremos pedirte en el nombre de Jesús, ayúdanos a compartir tu palabra. Señor, si tú no estás presente, de nada sirve la reunión, de nada sirve los gritos, de nada sirve la alabanza. Por eso hoy, Padre, sé tú mismo edificando al cuerpo. Guíanos, por favor, a mí a compartir tu palabra y a tus siervos, Señor, a recibirla en bendición. Te damos toda la gloria, toda la alabanza y te pedimos ayúdanos. En el nombre de Jesús, Señor amado. Amén. Aleluya. Dale palmas al Señor, mi amado. Voy a buscar englobar todo lo que son las tradiciones. Ahí en la página de YouTube hay una enseñanza, la vamos a buscar entre el hermano Isra y yo, donde hay varias ilustraciones, ya hemos platicado de este tema enfocado a la Navidad. No voy a repetir lo ya enseñado, te vamos a compartir la liga para que si lo quieres ver lo puedas disfrutar en YouTube. ¿Estamos de acuerdo? Me voy a enfocar a todo lo que son las tradiciones, me puedes preguntar al final lo que tú desees, esperando en el Señor que Él nos guíe, amén. Así que primero vamos a poner un fundamento bíblico, vamos a la Biblia, a Mateo capítulo 15, versículo 2. Dice la Escritura: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Diga conmigo, la tradición de los ancianos. Vamos, creo que solamente viene una persona a la reunión. Diga conmigo, la tradición de los ancianos. Continúa, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ahora acompáñame a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Aquí nuestro Señor Jesús tocó dos puntos importantes: tradiciones y mandamientos. Diga conmigo, tradiciones, mandamientos. Y en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15 dice, el apóstol Pablo hablándole a toda la iglesia de Tesalónica, porque ya se habían corrompido con un chorro de cosas bien raras. Y dice la Escritura: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina. Diga conmigo, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Vamos a poner varios fundamentos. Hay una gran diferencia, mi amado, mi amada, entre el gobierno del Señor que busca implantar en sus hijos. ¿Algún hijo de Dios hay por aquí? Entre el gobierno del Señor que busca implantar en sus hijos a través de su doctrina, que es su enseñanza. Su enseñanza, su doctrina, está basada en su sabiduría. Por eso la Escritura nos dice que su sabiduría es mejor que el oro. ¿Te acuerdas? Ok. Por otro lado, en la Escritura estoy viendo que nos habla de la tradición de los ancianos, lo cual me lleva a ver la raíz. ¿De dónde viene la tradición? Y la tradición, muy sencillo, si lo vemos como en dos aspectos, el Señor quiere establecer un gobierno
basado en su doctrina. Ajá. Pero el mundo tiene su tradición, la cual es su propia doctrina, ¿me doy a entender? Y esta doctrina del mundo o esta tradición del mundo está influenciada por otro tipo de sabiduría. Por eso la Biblia en el libro de Corintios nos habla de 4 sabidurías. La sabiduría de Dios, ¿alguien se acuerda? Y 3 sabidurías más, que es la sabiduría terrenal, la sabiduría animal y la sabiduría diabólica. Esas sabidurías son pertenecientes al mundo, las cuales son impartidas a través de influencia satánica por medio de muchas cosas. Una de ellas, la tradición. Por otra parte, las tradiciones generan tanta influencia en todo lo que nos rodea que destruye las generaciones. Ahora acompáñame a la palabra. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Mira lo que le dice el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Dice la Escritura: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos. Date cuenta que es una orden. El apóstol Pablo diciéndole a Timoteo: yo te estoy mandando a que no enseñen otra doctrina. ¿Vamos de acuerdo? Es decir, no acepten algo que no esté escrito, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Las tradiciones, mis amados, tienen la capacidad de producir que las familias se desvíen del entendimiento. Yo encuentro en la misma escritura que había muchos judíos que habían sido llevados por el apóstol Pablo a crecer en Cristo, pero las tradiciones los desviaron. Vamos juntos. ¿Por qué? Porque la tradición son acciones que ejecuta el hombre. Diga conmigo, acciones que ejecuta el hombre. Ajá. Son acciones que también el papá enseña al hijo y el hijo a su vez al nieto. Y no saben de dónde vienen, pero esas acciones, pensando que son agradables a Dios, nos hacen aborrecibles al Señor. ¿Por qué? Porque pensamos que a través de lo que nos enseñaron nuestros padres, porque es una realidad, yo no voy a pensar que mi papá o mi mamá me va a enseñar algo que me va a hacer mal, ¿o sí? Pensamos que nos enseñan algo bueno. Por lo tanto, yo pienso lo que me enseña es bueno, por lo tanto, si es bueno le va a agradar a Dios. Pero realmente nos hacemos aborrecibles a Dios cuando nosotros somos guiados a través de enseñanzas humanas. El Señor me recordaba algunas frases que he escuchado hablando de tradiciones. Hace algún tiempo, cuando mi abuela, la mamá de mi mamá, partió a la presencia del Señor, nosotros determinamos cremarla. Y cremarla no es un pecado. Diga conmigo, no es pecado. No está mal. Ajá. Pero para la familia de mi abuela, la tradición, diga conmigo, la tradición, era llevar a los mariachis, llevarla a los rosarios, el levantamiento de la cruz, todo lo que hacíamos antes de Cristo. Y cuando ellos se topan con gente diferente, es decir, que mi mamá y yo ahora amábamos a Cristo, y que en vez de vernos llenos de lágrimas, batidos en mocos, nos veían cantando alabanzas.
¿Alguien se alegra en el Señor? Nos veían cantando alabanzas y en vez de ver a los tíos, a los primos, veían a gente de la familia de Cristo con nosotros. Una tía dijo, es que ellos están pecando contra la tradición. Ellos están pecando contra las cosas que nuestros padres nos enseñaron. Y hubo una frase que dijo una tía que me llama mucho la atención y la recuerdo. Y ella dijo, ellos están pecando contra la religión. Yo hago una pregunta. ¿Usted tiene religión o tiene una relación con Dios? Ok. O sea que, pues lo que digan ellos, pues muy respetable. Pero mi relación con Dios es intocable. ¿Vamos juntos? Ok, ahora traduciendo las frases de mi tía. Lo que mi tía quería decir era cómo esta gente se atreve a no seguir el fundamento, la herencia, la enseñanza, la tradición de toda la familia. Ellos no comprendían que detrás de toda esa enseñanza había ocultismo. Y entro en tema. El ocultismo literalmente es algo que a tus ojos es lindo. Es algo atrayente, algo que a tus ojos no puede causar daño a nadie. Pero el ocultismo, mi amado, tiene la capacidad de abrir puertas a Satanás. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Robar, matar y destruir. ¿A poco Satanás va a venir y, muy buenos días, vamos a desayunar juntos? Va a venir como río crecido. ¿Alguien se acuerda de la semana pasada? Va a venir como río crecido a destruir la casa. Y vamos a tocar algunos puntos que me es necesario que recordemos. Hay tradiciones como, ¿usted ha llegado a ver alguna mujer embarazada que le ponen un segurito aquí en el ombligo? Claro que sí. Y es para que el niño no salga deforme y no le hagan hechicería. Y cuando nace, le ponen una pulserita roja para el mal de ojo. Y también otro, el ojo de venado. Cuando les da, o sea, hacemos una serie de cosas que pensamos que son buenas, pero son ocultas. ¿Vamos de acuerdo? Otro punto bien interesante, y esto lo he visto en muchos lugares y aún en mi casa estaba. Así que al que le quede el guante, que se lo plante, ¿eh? Así que, ¿usted ha llegado a ver los adornos del sol y la luna? Y en muchas casas están y son muy bonitos, etcétera. Pero ¿sabe usted cuál es el significado detrás de ese sol y la luna? Muchas personas no saben, por eso se llama ocultismo, porque está oculto a tu entendimiento. ¿Y qué significa? El Señor ¿de quién libró a Moisés? Del Dios Sol y del Dios Luna en Egipto. Porque usted pasa un solo día en Egipto, en el desierto de Egipto, y usted perece. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué hizo el Señor? Colocó una columna de nube y una columna de fuego por la noche, mostrando públicamente que no había ningún Dios que podía con nuestro Señor. Pero desde los egipcios venía la adoración al Dios Sol y al Dios Luna. De ahí viene la conjunción, que usted lo ve muy lindo pegado en una pared, pero no es otra cosa que es una puerta abierta al ocultismo, a la destrucción del enemigo. ¿Alguien va conmigo? Otra de las vertientes del ocultismo son las tradiciones. Y las tradiciones generan tal engaño, pero tan fuerte influencia en la gente, que Jesús tuvo que plantarse delante de los rabinos, no delante de los prosélitos. ¿Me doy a entender con la palabra prosélito? Se para delante de los rabinos y les hace notar: ustedes que se sienten la última coca en el desierto,
que se la saben muy bien, que saben hebreo, que saben la profundidad de la escritura, ustedes prefieren la tradición de los ancianos que lo que Dios mismo viene a impartirles. Y era Jesús impartiéndose a ellos porque los rabinos estaban desechando a Jesús, porque no lo veían como el Hijo de Dios, sino que lo veían como un traicionero, como un traidor, como uno que él se decía, yo soy el Hijo de Dios. Pero los rabinos decían, no, no puede ser. ¿Por qué? Porque los rabinos estaban esperando a un rey ostentoso, un rey que llegara con un gran ejército a librar a Israel. No estaban esperando a un rey humilde que sentado en un burro entrara en Jerusalén. ¿Me doy a entender? Es decir, mi amado, quiero que tú observes las tradiciones. Al momento de que Jesús las enfrenta, les está diciendo, si no cortan, todas sus generaciones serán destruidas. Ahora, una de las vertientes de la tradición son las religiones. Y la palabra religión significa religar en hebreo. Volverte a ligar, volverte a someter, volverte a enclaustrar de algo de aquello que el Señor ya te libró. Es como si yo me parara aquí enfrente y te dijera, mi hermano, tú y yo tenemos una religión. ¿Quién dice amén? ¡Guau! No, usted y yo somos hijos de Dios, porque por lo menos yo no quiero volverme a ligar a algo a lo que me lleve a la destrucción. ¿O usted sí? Claro que no. Pero los judíos no estaban ligados a la palabra, sino a las tradiciones. Uno de los problemas de las tradiciones, abre bien grande tus oídos, es que buscan anular, diga conmigo anular, la enseñanza de la palabra. ¿Por qué? Porque la tradición, mi amado, busca generar que seamos cegados para que nuestro entendimiento no pueda tener fruto. Voy a hablar de fruto por un momento. Si usted ve su vida meses hacia atrás o desde lo que lleva en el Señor con nosotros, usted puede ver que ha dado fruto. ¿Cómo? Simplemente ha comenzado a enamorarse de Dios. Busca al Señor, honra al Señor, le sirve al Señor. Pregunta, ¿eso usted lo hizo en alguna otra religión? O sea que la religión, la tradición lo dejó sin fruto, pero cuando usted tiene una relación con Dios, entonces usted, su entendimiento tiene fruto. ¿Alguien va conmigo? Ok. Otra de las características de las tradiciones, y voy a comenzar a poner mi dedo en la llaga, no me culpe, mi intención no es ofenderlo, no es criticarlo, es enseñar la palabra. Porque la verdad nos hará libres. Lo único que vengo a hacer contigo es compartirte lo que yo mismo he recibido de parte del Señor. No me voy a sacar la chida, como por ahí dicen. Yo lo único que quiero es que tú entiendas, que tengas fruto en tu entendimiento. Una de las características de la tradición es que las relacionamos con tiempos bonitos, ¿a poco no? Con tiempos de vacaciones, con tiempos de unidad, con tiempos de engorda. No. Pero ¿a poco no? ¿Y qué hace Satanás? Satanás echa mano de nuestro lado emotivo, de nuestro lado emocional, para que nosotros nos adaptemos a las cosas del mundo. Y la Escritura nos dice que tú no te vuelvas a ellos, sino que ellos se vuelvan a ti. A través de las tradiciones nosotros volteamos a ver a nuestro pasado. Y te voy a poner un ejemplo a los casados. Imagínate que tú como esposa cumples años el 1 de enero. Espero que nadie cumpla años ese día. Digamos que cumples años el 1 de enero como esposa, ¿verdad? Pero a tu esposo siempre se le olvida.
Y digamos que tu esposo es bien sabio y te dice, mi amor, mira, como mi exnovia cumpleaños el 20 de noviembre, ¿qué tal si celebramos tu cumpleaños el 20 de noviembre, mi vida? ¿Qué le dirías? Le revientas la taza, ¿verdad? Le dices, recibe la revelación. Ahora imagínate que tú le digas al Señor, Señor, como yo no sé lo que dice la palabra, vamos a celebrar tu nombre como lo celebra el mundo. ¿Me doy a entender con ese ejemplo? Vamos a avanzar un poquito más. Acompáñame a la escritura, vamos a Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Primera de Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor, diga conmigo, yo recibí del Señor. Vamos, otra vez, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Me deja muy claro esa frase que dice el apóstol. Las tradiciones se reciben de la mano del hombre, mientras que la doctrina se recibe de la mano de Dios. ¿Ves la gran diferencia? O vino el Señor Jesucristo y te dijo, ay, ¿qué tal si celebramos el Día de Reyes, Aaroncito? Te dijeron tus papás. A mí me dijeron, hijo, haz tu cartita. Es más, vamos a echarle en un globo. ¿Yo de quién recibí la tradición? De mis padres. No vino Jesús y me dijo, haz tu cartita. Vamos juntos. Es decir, que la enseñanza del Señor la recibimos de parte de Dios de forma directa, de su mano. Pero las cosas de los hombres las recibimos de la mano de los hombres. Otra característica es que las tradiciones solo son temporales. ¿Me doy a entender con la palabra temporal? Es decir, no las hago día con día, solamente una vez al año, 2 veces por año, y de forma que tienen un inicio y tienen un fin. Eso es una tradición. Mientras que la doctrina es algo que se debe de practicar todos los días. Un ejemplo de ello que está en la palabra, el temor al Señor. Todos los días yo le temo a Dios. ¿O tú no? ¿O solo cuando es Navidad? Si no, Señor, ahora sí, por esta que no tomo. En verdad, cuando hablamos de doctrina es algo que hacemos todos los días. Cuando hablamos de tradición es algo que hacemos esporádicamente. Ahora, con esto en mente, quiero que tú pienses qué es lo que hay en tu casa. ¿Tradición o doctrina? Ay, ese silencio me gusta. Las tradiciones, mis amados, lo que practicaban los judíos fue lo que produjo que rechazaran a Jesús. Los judíos tenían toda la escritura en sus barbas, literalmente en sus barbas, y no le entendían. Y vuelvo a repetir, ellos esperaban un rey ostentoso que los viniera a libertar y nunca esperaron al Hijo de Dios. Ellos esperaban un rey, quizás multimillonario, un tipo Salomón, y no estaban esperando la bendición que venía del cielo, a un genuino libertador. Quiero mostrarte lo que el apóstol Pablo le dice a la otra iglesia, en la iglesia de Colosas. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mira lo que dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Y qué dice ahí? Según las tradiciones de los hombres. Está como para agarrar la galleta de animalitos y ¿a poco no? O sea, el apóstol Pablo me está diciendo que las huecas sutilezas, las filosofías y todo son una vertiente de las tradiciones, conforme a los rudimentos o cimientos del mundo, y no según. Pregunta: ¿te ha costado trabajo salir del mundo, mi amado? ¿Algún honesto que diga, a mí sí, pastor?
¿Quieres volver? Yo la neta no. En buen chilango no. Y aquí la palabra me está diciendo, lo que estás haciendo te tiene atado de donde yo te saqué y no anclado a la vida que yo quiero darte. ¿Vamos juntos? Algo bien difícil es que las tradiciones pensamos que nos acercan a Dios, pero realmente las tradiciones, Jesús mismo está diciendo, vosotros rechazan la doctrina, rechazan el mandamiento porque aceptan las tradiciones. ¿Por qué? Porque parte de las tradiciones nos lleva a inventar cosas para adorar a Dios. Vamos juntos. Te voy a mostrar dos ejemplos bíblicos totalmente. Uno, hay un rey en la escritura, en el libro de Reyes, que se llamaba Jeroboam. Dice la palabra que uno de los peores reyes, la orden era de que todos tenían que subir a Jerusalén y ahí honrar a Dios. Todos, 7 veces al año, tenían que subir, todos los varones, todas las mujeres, todos tenían que subir a exaltar al Señor, a un lugar específico donde era el templo, donde todos tocaban la pandereta, donde todos honraban a Dios, a la forma de Dios. Pero viene Jeroboam y dice, no, como tu casa queda muy lejos de este lugar, voy a poner 2 altares y puedes ir al que te quede más cerca. Y pues obviamente el pueblo dijo, oh Jeroboam, eres bien inteligente. Pregunta, ¿le habrá gustado eso a Dios? Porque no era la forma de Dios. Otra parte en la escritura, Aarón un día se pone bien entusiasmado, ve que no baja Moisés y se inventa, diga conmigo, se inventa una fiesta. Y él dice, mañana hay fiesta para Dios. Y él entendía que para que el pueblo de Dios se identificara con Dios y ellos pensaran que Dios se identificaba con el pueblo, dijo, voy a hacer un becerro de oro. Y quiero que tú pintes una imagen en tu mente. Era un becerro, la palabra no nos dice qué tan grande era. Digamos que era el tamaño de 4 sillas juntas, grandes. Y la palabra nos dice que se reunieron alrededor de ese becerro de oro, a aplaudirle, a cantarle, a exaltarle, a quemar incienso, a clamarle. Pregunta, ¿le habrá agradado eso a Dios? Estaban sustituyendo al Dios eterno por una criatura hecha de manos. Voy a poner el dedo en la llaga. ¿Qué hacemos en las tradiciones? Lo mismo, de una forma salpicada con agua bendita, pero hacemos lo mismo. Vamos a verlo desde otro ángulo, mi amado. Quizás para ti, mi amado, yo no vengo a imponerte nada, solamente vengo a hablarte lo que le gusta al Señor y lo que no le gusta. Yo solamente, así como durante estos años que hemos estado juntos, he instruídote acerca del pecado, acerca de la sangre de Cristo, acerca de un montón de cosas que el Señor nos ha hablado. Y el que decide eres tú, ¿a poco no? Yo he tomado mi decisión y yo un día me puse bien y te dije, yo en mi casa serviremos a Jehová. Y usted dijo amén. Entiendo que usted dijo por allá, yo en mi casa, amén. ¿A qué voy con esto? A mí me toca anunciar la escritura, lo que el Señor me da, y a ti te toca tomar decisiones. Quizás a ti no te sea malo celebrar la Navidad, o el Día de Muertos, o el Día de Reyes, o las posadas, o bueno, vamos a ponerlo más difícil, los 15 años. Vamos a verlo más allá. Cuando alguien se casa, lanzarle arroz. ¿A poco no, mi amado? Eso que para nosotros es clásico, todo eso tiene un simbolismo, es algo oculto. Para ti quizás sea normal, pero quiero que observemos, en medio de todas las tradiciones que tiene México,
y que hay alrededor del mundo, que realmente no las conozco todas, hay un patrón. El hombre natural desea ser exaltado. Pero ¿cómo es exaltado el hombre? A través del ego, a través de la sexualidad, a través de que el hombre sea aplaudido. Pregunta, ¿donde el hombre es aplaudido y exaltado, ¿Cristo estará honrado? Por lo menos yo no deseo eso. Vamos juntos. Si no, imagínate, ¿cuál sería el propósito de darnos cita cada domingo para venir a alabar a Dios, para venir a exaltar su nombre, para venir a decirle, me rindo a ti, Señor? ¿Cuál sería el propósito si de repente le voy a voltear bandera, como por ahí dicen? ¿Cuál sería la realidad? Vamos a ver algo más. Otro de los puntos que nos lleva a amar las tradiciones es que lo relacionamos con reuniones familiares. De que la tía de Tinguindinguin va a venir. ¿A poco no? O la tía que hace un rico pozole o un delicioso ponche va a venir. Así hasta le hacen la cama, ¿no? ¿A poco no? Y lo relacionamos, pero hay algo bien profundo. Yo veo en la Escritura que hay cosas que Dios aborrece. Vamos a la Escritura, Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 23. Primera de Reyes 14, 23. Dice, porque ellos también, vamos a desmenuzarlo, vamos a ponerle salsa a las enchiladas. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. ¿Todavía no le muevas? Quiero que veas algo. Los lugares altos, mi amado, son un tipo donde se hacen rituales de hechicería. Son un tipo donde la gente se reunía para convocar a guerra. Si tú te vas a la historia, cuando había una guerra entre países, la guerra no se gestaba hasta que había un enfrentamiento armado. La guerra se gestaba espiritualmente primero, cuando iban aquellos con tambores de guerra. ¿Te acuerdas de los aztecas? No quiero hacer examen de historia. Pero todos esos lo que hacían antes de enfrentarse con su enemigo, se ponían cosas en las piernas, se vestían con un montón de cosas, porque a través de eso hacían una guerra espiritual, literalmente, y que provocaban un impacto en el espíritu del enemigo, y eso generaba que los aplastara. Después de eso venía el ataque frontal. Eso se hacía desde los lugares altos, lugares de hechicería. Luego continúa, en ese mismo lugar había estatuas e imágenes. Pregunta, ¿esto qué es? Idolatría. Es decir, mi amado, al Señor no le agrada la idolatría. ¿Estarás haciendo tú algo que vaya en contra de Dios? Yo creo que nuestro deseo es agradarle, ¿a poco no? Continúa ahí y voy a poner mi dedo en la llaga. Bajo todo árbol frondoso. 14:23. Diga conmigo, todo árbol frondoso. Aquí nos lleva a muchos tipos. La palabra nos muestra que tú y yo como hombres somos tipos de un árbol. Y hablando espiritualmente, hay árboles que dan cobertura. Por ejemplo, ¿alguno aquí me ha tomado como su pastor? Hay esa protección, esa cobertura, y yo tengo esa cobertura en el Señor. Ajá. Ahora, estos árboles frondosos representan lo contrario a una cobertura y una protección en Dios. Es una cobertura falsa. Es una influencia demoníaca. Algo bien real. Si lo vemos
Los árboles frondosos, en el mismo libro de Reyes nos dice que las mujeres iban y colocaban bajo el árbol frondoso. Pregunta, ¿qué ponemos bajo el árbol de Navidad? Ok, qué bueno que vamos juntos. Las mujeres colocaban bajo el árbol frondoso pasteles de manzanas y de pasas a la reina de los cielos. La reina de los cielos es la reina Diana. La reina Diana fue transformada la historia y hoy la conocemos como la guadalupana. Pregunta, ¿irías a doblar tus rodillas ante esa imagen cochina? Ahora sí, cruz, cruz, que se vaya el diablo, que venga Jesús, ¿verdad? Pero es una realidad, eso hacían. Y esto para ellos era algo muy normal, porque el abuelo se lo había enseñado al papá, el papá al hijo, y el hijo se llevaba al perrito. Tengo una pregunta, ahora con el conocimiento que tienes del Señor, ¿te gustaría ir a doblar tus rodillas ante algo que Dios mismo detesta? Eso es lo que hacían, pero vamos a caminar. Ahora vamos al 24, Primera de Reyes 14:24. Dice, hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. ¿Alguien sabe lo que es sodomismo? Esa sexualidad corrompida. Tengo una pregunta, mi amado. Espero no incomodarte. ¿Cuándo es cuando mayor índice de adulterio hay entre las familias? Cuando llega la prima, ¿verdad? ¿A poco no? Digo, sé que, mira, no fuera cómico si no fuera trágico, pero es una realidad. Llega el familiar y en vez de pasarla está así exhibiéndose. Y hasta la esposa es, oye, ¿qué te pasa? Yo estoy aquí, sí, pero es que la prima de Monterrey, ¿verdad? Hace tiempo que no nos platicamos. Pero mi amado, hay algo que tienes que saber. Las tradiciones, todo eso nos lleva a una sexualidad corrompida, a abominaciones de todo tipo. Y si tú te vas hacia atrás en cualquier tradición que hayas vivido, puedes darte cuenta de los tropiezos que has tenido que enfrentar, ya sea tú en primera persona o el entorno tuyo. Sin embargo, mi amado, hay cosas que quiero ponerlas muy sencillas. Todas las tradiciones no son otra cosa que una guerra por la adoración. Y ahora vamos a tocar un poquito acerca de la Navidad. En relación al tema de la Navidad, vamos a compartir ahí en el Facebook una prédica que tenemos y se las voy a compartir ahí en el grupo de la iglesia para que la puedan revisar. Hoy solamente voy a hacer algo muy por encima, no se trata de repetir el mensaje. Todo esto de la Navidad, lo que nosotros conocemos, es algo muy antiguo. Viene desde la Torre de Babel. La Torre de Babel fue edificada por un hombre llamado Nimrod. Nimrod fue bisnieto de Noé. Y este hombre es el primer Gibor. Diga conmigo, Gibor. ¿Qué es un Gibor, pastor? Es un hombre fuerte, un hombre guerrero, un hombre que no precisamente adoraba a Dios, sino adoraba a dioses ajenos a Dios. Era un hombre violento, era un hombre destructivo. Y este hombre llamado Nimrod se casó con una mujer conocida como Semiramis. Cuando muere Nimrod, lo deidifican, es decir, lo hacen Dios y le ponen un nombre. Y es conocido en la Biblia tanto Nimrod como Baal. Y Semiramis es conocida como Astarot. Y este está en el libro de los reyes y en el libro de los jueces. Y ahora, si nos vamos a la historia griega, este par de personajes tuvieron un hijo llamado Tamuz. Y Tamuz es conocido como Cupido. Él tiene una relación
incestuosa con su madre y de ahí nace Cupido. Me hice bolas. ¿Vamos juntos hasta aquí? Tengo una pregunta, mi amado. Conociendo esto, ¿de dónde viene la relación con Cupido? Es decir, lo que celebran el 14 de febrero. Sabiendo que fue fruto de una relación incestuosa, ¿estarías aplaudiendo eso? ¿Por qué lo aplaudimos? Porque detrás de eso hay ocultismo. Nadie nos lo viene a explicar. Nadie nos dice, creo que eso tiene razón. O eso no lo sabía. Y si hay algo de esto que no sepas, investiguémoslo. Para que veas la realidad de las cosas que hoy estamos practicando. Ahora, a Tamuz, cuando comienza a crecer, llamémosle así, él era reconocido por medio de un símbolo, algo que es conocido como el disco de sol, y es el mismo simbolismo del árbol de la Navidad, el mismito, mi amado. Lástima que no trajimos esa presentación, pero la vas a ver en YouTube o en el grupo que te voy a compartir. Muchas personas tienen el entendimiento que el árbol de la Navidad es el árbol de la vida, pero no, es el árbol de Tamuz. Y Tamuz era celebrado en el día del solsticio de invierno. ¿Y cuándo es el solsticio de invierno? El 25 de diciembre. ¿Qué día se celebra en esa ocasión? La Navidad. Es decir, mi amado, que generación tras generación tras generación se ha venido celebrando algo que fue más de 3000 años antes de que viniera Cristo. Y ahora 2000 y piquito de años después se sigue celebrando con otro nombre. Así como te explicaba, en el libro de Efesios está Diana de los Efesios, y que su nombre fue cambiado y hoy es conocida como la Guadalupana. Igual esto, y te voy a mostrar en la historia esto. A Tamuz se le conocía o era reconocido como el hijo de los dioses. Jesús es conocido como el Hijo de Dios. Y comenzamos a hacer una sincronía y nos damos cuenta que hay muchas cosas que están vinculadas con un toque de agua bendita, llamémosle así. Ahora, ¿cómo fue que empezaron a celebrar a Jesús en vez de a Tamuz? Muy fácil. En el libro de Apocalipsis nos habla en el capítulo 2, me parece, de que por 10 días serás perseguido. ¿Alguien se acuerda de eso? Es decir, nos habla el apóstol Juan acerca de las persecuciones que enfrentaría la iglesia. Y una de esas persecuciones fue cumplida en el año 300 después de Cristo, juntamente, o más bien guiado en el principio por Constantino. ¿Alguien ha escuchado hablar de Constantino? Constantino, al momento de ver que perdía muchos de sus preceptos católicos, lo que hizo fue, ¿qué hago para ganar a los cristianos? Y estudió a través de su mamá a los cristianos. Y su mamá le dijo, los cristianos buscan amar a Jesús. Y como Constantino no era nada bobo, en vez de seguir celebrando a Tamuz, él se inventó, como Jeroboam, como Aarón, una fiesta para los cristianos. Y quitó a Tamuz, colocó a Jesús en el año 313 después de Cristo, diciendo, este día es el nacimiento de nuestro Salvador. ¿Vamos juntos? Ok. Vamos a poner un contexto histórico. Constantino no celebraba la Navidad. Antes de esa primera ocasión, él celebraba algo que se conoce como las Saturnalias. Y la Saturnalia era la celebración al dios Saturno, otro dios, porque los romanos eran así, ellos eran completamente, adoraban todo tipo de dioses.
Vamos bien. Es decir, no solamente honraban a uno. Y lo que hizo Constantino, mi amado, fue, bueno, la tradición que ellos tenían es de que las Saturnalias, el día de la máxima fiesta era en el solsticio de invierno, es decir, el 25 de diciembre. Pero tenían una preparación de 12 días antes para poder llegar al día máximo. ¿Y no te suena como que algo curioso? 12 días antes. ¿Qué celebran antes de la Navidad? Las pasadas, que digan, las posadas. Aquí vamos con eso, mi amado. Si nosotros analizamos la Saturnalia y las diferentes fiestas que eran antes de la Saturnalia, encontramos que eran fiestas completamente sexualizadas. No quiero herir tus oídos, pero uno de los deleites de esos hombres es que se gozaban con violación de niños. La violencia era parte de la celebración. Había todo tipo de excesos y una forma de reconocimiento a la gente que llegaba era darles un presente. ¿Te suena conocido? ¿A qué vamos con todo este ámbito, mi amado? Las tradiciones lo que han hecho es volver lo inmundo, lo pagano, lo reprobado, darle un toque de agua bendita y volverlo en algo santo y aceptable para seguirlo practicando. Me dirás muy honorablemente, pastor, yo no hago eso. Ahora sí metió la pata. No le creo, no se la compro. Vamos a la palabra. En el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 11, nos muestra algo muy singular. Dice la escritura, Eclesiastés 9:11, tiempo y ocasión acontecen a todos, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Quizás me has de decir, pastor, yo nunca he practicado lo que usted está exponiendo. De acuerdo a lo que acabo de leer, ¿sabes, mi amado, por qué como mujer quizás no fuiste prostituta? Porque no hubo tiempo y ocasión. Porque la naturaleza pecaminosa nos lleva en una espiral destructiva y descendente para generar tal perversión que de algo sencillo nos vayamos a perdición. Quizás si nunca te drogaste, hubieras pasado 10 días más en el mundial quizás y hubieras llegado a eso. Yo cuando llegué a las drogas duras, no empecé metiéndome un buen aceite, un buen ácido. Empecé como con algo bien tranquilito, un cigarrito, algo leve. Y eso me llevó, bueno, hasta el bote de la basura. ¿A qué voy con eso? Tiempo y ocasión. Vamos un poquito más allá. Uno de los grandes deleites de muchos de nosotros era mi deleite, era decorar el árbol. Y algo que al momento de estudiar todo esto del simbolismo de las diferentes tradiciones, encuentro cosas bien difíciles. Y lo primero es que me da un poco de pena porque hay muchas mujeres presentes, pero bueno. Toda la decoración contiene simbolismo ocultista. Y así como vimos que había un árbol frondoso y en la antigüedad colocaban cabezas de muertos en cada una de las ramas, honrando a Semiramis, honrando a Baal, es lo mismo que hacemos ahora. Pero en vez de colocar la cabeza de la suegra, colocamos una esfera. Pero esa esfera tiene un tipo de ocultismo y representa los órganos sexuales de Tamuz. Y el árbol
representa el miembro sexual de Tamuz. Yo no creo que con esto tú quieras llegar a ver, hijo, vamos a decorar el arbolito. ¿Por qué lo hacíamos? Porque por falta de conocimiento perece el pueblo. Nos hacemos partícipes de cosas que nos han dado, nos han ido enseñando y se nos hace lindo. Porque ver la casa toda alumbrada y como te comentaba, lo relacionamos con tiempo familiar, pero no nos damos cuenta qué hay detrás de bambalinas. Yo recuerdo la última Navidad que celebré con la que era mi familia. Yo ya era cristiano, me parece, creo que sí. Y me dijeron, te toca mecer al niño. Y que a mí nadie me había explicado nada. Y me paro, me dan un pedazo de cordón rojo y yo me sentía muy incómodo. No sabía si hacerle así, hacerle así. No sabía, porque el Espíritu Santo me daba testimonio de, no me gusta lo que estás haciendo. No me agrada. Y obviamente yo me sentía presionado por mi familia y así todos a ver, ¿cómo le haces? Y yo me sentí incómodo hasta que el Señor me hizo entender, yo no nací ese día, yo no soy esa imagen con la cual me están representando. Y voy a explicar eso. Nuestro Señor Jesucristo no nació en diciembre, menos en el solsticio de invierno, que es el 25 de diciembre. Te lo pongo bien fácil en cuestiones geográficas. Dice la Escritura que José y María buscaron dónde estar y en ningún lugar había lugar para que ellos estuvieran, más que en un mesón, en donde había un lugar donde había ganado. Pregunta, ¿tú guardas al ganado dentro de tu casa? El ganado está afuera. ¿Y afuera qué hace? Frío. Pregunta, ¿tú dejarías a un niño recién nacido bajo el frío? Se muere. ¿A poco no? Digo, no tenemos que ser muy inteligentes. Ahora, Jesús no nació en ese tiempo, porque en ese tiempo en Israel neva, en Belén neva. ¿Vas a poner a un niño recién nacido bajo el congelador? ¿Qué le va a pasar al niño? Es historia. Ok, ya quitando es el punto de que nació el 25. ¿Cuándo fue cuando nació Jesús? Muy fácil. De acuerdo a la Escritura, Él nace 6 meses después de que nace Juan. No nos especifica la palabra qué día nace Juan el Bautista, pero sí nos da el norte de que él nace en abril. 6 meses después llegamos a una fiesta que es conocida como la fiesta de los tabernáculos. Y esto es algo muy impactante para mi corazón. ¿Por qué? Porque todo Israel es regido por las fiestas de Dios, la Pascua, el Pentecostés y tabernáculos o trompetas. Es conocida como las dos. En tabernáculos, mi amado, por eso es conocido que el Señor tabernaculizó entre los hombres. Es decir, tomó cuerpo, tomó una carpa humana para darse a conocer al hombre. Y la fecha donde es la fiesta de tabernáculos es entre septiembre y octubre. A finales de septiembre, principios de octubre. Si el Señor Jesucristo hubiera querido que le celebráramos un día en específico, hubiera dicho el tal día de septiembre. Pero no fue así. Aún a la samaritana le dijo, vosotros adoráis lo que ustedes piensan, mas ahora adorarán en espíritu y en verdad. ¿Vamos juntos? Es decir, todas las tradiciones que hemos vivido, cuando me ponían a mecer al niño, era como para tú que estás más cerca de Dios. Y no, el Señor, el Padre, detesta que nosotros hagamos cosas.
Ahora aplicando un poquito más a las tradiciones, para ir terminando, y si hay preguntas me encantaría responderlas. Jesús, cuando hace referencia a las tradiciones judías, Él muestra un choque entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y el reino de Dios viene a implantar amor, justicia, paz y gozo en el espíritu, mientras que el reino de las tinieblas viene a seducir las mentes corrompidas. Y cuando Jesús hace eso, enfrenta a los fariseos, enfrenta a los escribas y les da a entender lo que están haciendo los está apartando de Dios. Pero para ellos, para todos los escribas, para los fariseos, era simplemente un reflejo de su fe, el obedecer al dedillo, como por ahí dicen, inflexiblemente las tradiciones. Si había un judío que no cumplía alguna tradición o un fariseo, llamémosle que era no solo señalado, sino que era duramente reprendido. Ahora, vamos a aterrizarlo más. Hay preguntas, ¿por qué los católicos sí lo hacen y los cristianos no? ¿Por qué hay cristianos que sí lo hacen y usted nos enseña que no? Muy fácil, mi amado. A mí como pastor me toca enseñarte lo que dice la Biblia. A mí como pastor me toca darte lo que he recibido de parte del Señor. A ti te toca decidir si vas a seguir lo que dice la palabra o vas a claudicar entre dos pensamientos. Es decir, mi amado, muchas personas ponen a un sector de los cristianos como muy legalistas y el otro sector de los cristianos como no pasa nada. Tú puedes tomar la decisión que desees. A mí me toca decirte, todos pueden, menos yo. ¿Por qué? Porque yo no voy a hacer algo que la palabra me enseña que no le agrada a Dios. Conozco muchos cristianos que están dentro de la iglesia, que levantan sus manos al Señor y que están en fornicación, que están en adulterio. Conozco mucha gente que levanta sus manos delante del Señor, da sus diezmos y está robando allá afuera. Mucha gente que hace cosas que no son buenas delante de Dios y no por eso llego a darle sillazos. Me toca expresarte lo que dice la palabra y tú tomarás tu propia decisión. Vamos juntos. Vamos a terminar. Las tradiciones, de acuerdo a lo que yo veo en la palabra, mostraban a la gente limpios por fuera, santificados en su forma exterior, pero muertos interiormente. Es decir, mi amado, muchas personas, y malamente lo comparto así, ven como ciertas tradiciones como un tiempo de reconciliación con Dios, cuando no es real. Para reconciliarme con el Señor necesito solo cerrar mis ojos. Es más, ni doblar mis rodillas. Cerrar mis ojos y decirle, Señor, la embarré. Hice mal de la A a la Z. Perdóname. Y el Señor se reconcilia contigo. Vamos juntos. Y quiero terminar con un versículo que rompió mi corazón. Vamos a Isaías 29:13, pero en la versión, la Biblia de las Américas. La otra versión, exactamente. Dice la palabra, Isaías 29:13. Pon mucha atención. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí,
¿A quién están buscando venerar? A Dios. Ajá. Solo es una, ¿qué dice? Aprendida de memoria. Mi amado, no se trata de lo que usted hace para Dios. Se trata de recibir todo lo que Dios ya hizo por usted. Se trata de honrar a Dios en las cosas que hagamos. No se trata, mi amado, de, híjole, pastor, me está haciendo pasar un momento incómodo con mi familia. La palabra cumple el propósito. Y así como hace algunos años yo te explicaba, te platicaba mi testimonio. En casa hubo muchas navidades que mi mamá adornaba de una forma espectacular la casa. Muy bonito, muchas luces. Obviamente ya en enero decía por mi culpa cuando veía el recibo de luz, ¿verdad? Pero era algo bonito, en verdad bonito. Un arbolazo, cosas bien lindas, como lo que podríamos hacer hoy. Pero hubo una Navidad que ni ella ni yo tocábamos el tema del arbolito, ni de las luces, porque era una convicción independiente en ella y en mí, donde yo no quería que ella me saliera con, hijo, pongamos el árbol, y yo creo que ella tampoco quería que le dijera, mamá, pongamos el árbol. El Señor nos llevó en una convicción, sin que nadie nos enseñara algo, de que había cosas que a Él no le agradaban. Y después yo me metí a buscar, a aprender, y encontré que al Señor no le gustaba esto. También te cuento otra anécdota. Por esas fechas de lo del árbol, nosotros teníamos una tía con mucha lana. Y esa tía había viajado muchas ocasiones a Egipto y nos había otorgado en herencia muchísimos cuadros egipcios originales. Era mucho dinero. Y perdón que lo diga así, pero quiero ilustrarte algo. Y cuando el Señor nos dio la convicción de que a Dios no le gustaba nada que no fuera de Él, que no le gustaban las imágenes, que no le gustaba nada que exaltara algo del mundo, en esa ocasión vino un hermano y le platicamos porque no entendíamos mucho, y el hermano agarró un bloque de cemento y comenzó a destruir todo. Y cuando fue destruido fue una libertad interior, porque había una potestad ahí guardada, una potestad de muerte. Y eso que sucedió con eso, ha sucedido en cada tradición que nosotros hemos dejado de practicar. Lo único que yo deseo es que la verdad te haga libre. Amén. Vamos, si alguien tiene alguna pregunta, me encantaría resolverla o confundirte más. Si alguien tiene, levante la mano. Que hay alguien que, allá, al fondo. Bueno, más que pregunta, es como un comentario, que en base a las tradiciones y gracias a las tradiciones, muchos hermanos que vienen a la iglesia, por las tradiciones abandonan la iglesia. Por la Navidad, muchos por celebrar la Navidad con su familia, que no es cristiano, se van a celebrarla, pero abandonan a la iglesia. La Semana Santa, como aquí no la celebramos, como ellos la celebran, abandonan la iglesia para irse con ellos. Y muchas personas, muchos hermanos que vienen aquí a la iglesia, nuevos, son los que desertan y se van por las tradiciones. ¿Sí? Ese es el comentario. ¿Alguna pregunta, mis amados? ¿Sí lo puedes hacer? Bueno, yo le quiero preguntar, pastor, entonces, bueno, en mi caso, que yo aún no soy madre, los padres de familia, ¿cómo
pueden educar a sus hijos que son pequeños en esta situación de las tradiciones, por ejemplo, en las escuelas, cuando los invitan o todo esto? Aquí ese punto es sensible. Ciertamente la verdad nos hará libres. Es como si pasáramos con una navaja, si tuviéramos cerrados los ojos y una navaja abriera tus ojos. Es lo que hace la Biblia. La obra del padre, o sea, de los padres de familia, a ellos no les toca llegar y, no, hijo, eso es del diablo, no, te vas a ir al infierno. Lo único que vamos a hacer es provocar o religiosos o gente que diga, ay, mi papá está loco, yo no voy a ir con él a la iglesia. Lo que nos toca es hablar la palabra. Hijo, ¿amas a Dios? Yo también. Yo no voy a hacer algo que a Dios no le guste. En el mundo la gente no lo conoce. El mundo hará de la A a la Z. Y tú decides, hijo. A ti como padre te toca enseñarlo, guiarlo, pero siempre fundamentado en la palabra. Cuando les toque a los jóvenes ser padres, el mejor manual es la palabra. No seamos impositivos. Me doy a entender con la palabra impositivo. Porque si yo llegara con cualquiera de ustedes, es que usted no puede hacer esto, pues no estaría aquí. Tan fácil. Mira, hay algo bien lindo. Se casan más moscas con miel que con vinagre. ¿A poco no? Seamos amorosos. No impongamos las cosas. Hablemos en amor. A muchos no nos cae el 20 o a muchos nos cae pesado. Y yo he entendido que después de que hablamos la palabra rasga el interior y va a cumplir el propósito. Mi consejo es, hable a sus hijos con la palabra, no con el ejemplo de fulano ni de mengano. La palabra cumplirá su propósito. Amén. Pastor, una pregunta. Por ejemplo, los maestros, que la tradición en las escuelas es Día de Muertos y ahora ya metieron hasta Halloween, que sabemos que es del norte, Halloween viene de por allá. Por ejemplo, los maestros que tienen que llevar a cabo lo de Día de Muertos en las escuelas, a sus alumnos, y que relativamente esa tradición la tienen que llevar a cabo porque es parte del trabajo de sus clases en las escuelas. ¿Qué se puede hacer? Mi hermana lo acaba de decir, es parte de su trabajo. Malamente, el maestro está bajo una autoridad. El maestro está contratado por cierto trabajo para cumplir ciertas normas y criterios. El maestro puede determinar, bueno, pues este es mi trabajo. No puedo apartarme porque estoy bajo autoridad. Y no puede ir en contra de su autoridad porque entonces, ¿qué testimonio va a dar? Le van a quitar el trabajo. ¿Qué tiene que hacer? Pues me someto y Señor, yo no soy partícipe, pero esto es lo que me dice mi autoridad. Y no es que quitemos a Dios y pongamos a la autoridad, sino que toda autoridad dará cuentas de sí misma. Por lo tanto, si tu caso es que eres maestro, pues me tengo que someter a la autoridad, porque sobre mí hay un jefe. Pero como padre puedo decirle a mi hijo, hijo, ¿qué crees? Ese día no hay clases para ti. Punto. No te van a reprobar, no te van a correr, no van a ir en contra de algo. Vamos, sencillo. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía una pregunta que es inquietante, como lo decía mi hermana Diana, como algo entendí de los niños y a un comentario del hermano Jorge que me inquieta. ¿Por qué me inquieta? Porque siento que si no sabemos guiar, que nuestros hijos entiendan realmente que estas fiestas no son de Dios, que son contrarias a Dios. Yo recuerdo que con pena alguien a quien yo amo mucho, director en una escuela, decía, estuvo el Halloween hermoso y ella misma se disfraza de bruja y dice,
los únicos pobres de los cristianitos que no los dejan ir. En la escuela en la que ella está, los cristianitos, gloria a Dios, no van, pero los ven como pobrecitos. Entonces aquí es donde yo me pregunto, ¿qué es lo que tenemos que decirle a nuestros hijos? En relación a eso es muy sencillo. La verdad nos va a hacer libres. Al momento de que una persona estás viendo que las cuestiones del mundo lo están guiando, lo están seduciendo, pues forma parte de eso. ¿Qué hay que hacer? Háblale la verdad. Ninguno de nosotros conocíamos la verdad hasta que nos la enseñaron. Ninguno de nosotros entendíamos que hay cosas que para el hombre son buenas, pero para Dios no. Y obviamente una persona que dice, ay, es que los cristianitos, pobrecitos, pues vemos la realidad. Así nos ve el mundo. Así nos cataloga. Pero por lo menos yo prefiero que me digan, pobre cristianito, a que Satanás en el infierno me diga, no te arrepentiste, mano. Mira, bienvenido. En verdad, se oye muy feo o muy duro. Y sé que por una tradición no nos vamos a ir al infierno, porque esa es una realidad. Pero yo quiero honrar a Dios en todas las cosas. ¿Alguna pregunta más? Por allá atrás. Pastor, también parte de las tradiciones es mucha mercadotecnia y dinero que como padres tenemos que dar, porque bueno, yo soy maestra y en esta parte pues sí lo tengo que hacer en mi trabajo, sí es parte de lo que usted decía, no puedo irme en contra de mi jefe y lo hago porque es parte del protocolo de un trabajo, ¿no? Pero es mucho lo que se invierte económicamente y lo que a veces a los padres, que el disfraz, que esto, muchas entradas fugas de dinero más bien, que se invierten dentro de ella. Esa es una. Dos, para mí, por ejemplo, el Día de Reyes, yo sí, siempre les di a mis hijos, y yo tengo una tía que sus hijos nunca crecieron, dijo, la temporada de darle un juguete no solo es un 6 de enero, ¿no? Y los niños yo veía que hasta el día de hoy son unos jóvenes y que nunca crecieron con esa tradición y no necesitaron esa tradición porque fueron educados de una manera en Dios. Y la otra es nuestro cumpleaños, también es parte de una tradición, ¿no? Pero vamos a tocar puntos ahí. Me gustaría hablar primero de los cumpleaños. En la Biblia nos habla de 2 cumpleaños, nada más. El de Herodes. Cuando fue el cumpleaños de Herodes, asesinaron un sinnúmero de niños. ¿Vamos juntos? Y también en el libro de los Reyes, en otro cumpleaños de un faraón, mataron a muchos niños. Son los 2 únicos cumpleaños que aparecen en la Biblia. No es de que yo esté en contra, es un día bonito, te celebran, pero oye, ya te hiciste más viejo, mano. En vez de que te den el abrazo, ahórrale para ponerle botox al pastor. No te creas. O sea, es cultural. Yo no estoy ni a favor ni en contra. Volvemos a lo mismo. No te caen, dice la Escritura que el amor no le hace daño a nadie. ¿Vamos de acuerdo? Eso lo dice en el libro de Romanos. No necesitamos una fecha en especial para decir, hermano Mariano lo amo mucho. O hermano Mariano lo veo muy firme como un roble. No necesita ser su cumpleaños. Ahora, si es tradición, pero no creo que lo necesitemos, a menos de que esté obligado de que la esposa le diga al esposo, mi amor, en mi cumpleaños quiero cambiar de camioneta, ¿verdad? Ya, eso es otra cosa. Eso ya es plan con maña. Ahora también comentabas acerca de la mercadotecnia. Es un brazo que produce influencia. Desde el año 1982, me parece, 81, fue cuando la Coca-Cola implantó acerca de Santa Claus. No es algo viejo, es algo muy nuevo realmente. Pero se ha generado tanta mercadotecnia que los niños piensan que viene desde Dios, desde hace mucho, y no. ¿Qué tenemos que hacer? La verdad. La verdad nos hará libres.
Ahorita tú vas a una tienda y se ve muy bonita. Bueno, todavía no, pero en diciembre se ven muy bonitas, iluminadas y puede ser un paseo. Pero muy sus cosas y muy mis cosas. ¿Estamos de acuerdo? Y pues inevitablemente son fugas de dinero, como lo decías, Mariana. Pero la única forma es, tengo dinero, pero no para eso. También comentabas acerca de los regalos. Usted puede dar regalos el día que usted desee. Hace poco me preguntaban si era malo ir a un panteón a visitar a los muertos. Para mí como pastor, no es de que lo vea bien o lo vea mal, pero si usted desea ir a ese lugar, evite el momento de ir a un 31 de octubre, un día 1 o un día 2, porque llevamos en la misma tradición. Tiene todos los demás 360 días para ir a ese lugar. Yo no voy. ¿Por qué? Porque para mí mi familiar no está ahí. Mi familiar está con el Señor. Si usted desea ir a visitar ese lugar, bueno, pues con su gusto y con su gana, es un lío. Pero yo no voy. ¿Por qué? Porque hay mucha influencia, opresión y destrucción también. Amén. ¿Alguna otra pregunta, mis amados? Pastor, ¿y las fiestas patrias? Volvemos a lo mismo. El apóstol Pablo menciona que nuestra patria es celestial. Cuando el Señor me permitió recibir a Cristo, yo la verdad nunca fui muy patriota. Cumplía con los protocolos escolares y cumplía con irme de vago el 15 y el 16 de septiembre, no a celebrar la independencia. Yo me iba de vago a celebrar mi independencia. Pero algo bien real es que si lo vemos en las cuestiones del Señor, vamos a verlo desde la óptica de la palabra. El Señor nos vuelve dependientes a Él. Ajá. Usé la palabra dependiente al Señor. Y cuando escuchamos la palabra independencia, lo podemos ligar a cosas muy buenas, como ya no depende la nación de otra nación, pero también se levanta una rebelión. Si usted analiza la historia, justo el día de lo que es el 16 de septiembre, muchos países sudamericanos ese mismo día tienen su independencia. ¿Qué me habla a mí espiritualmente? Un levantamiento en rebelión para decir, camino y tú no me tomas en cuenta. Me desato de ti. Yo no voy a participar de ello. Hay gente que trabaja en eso, en cuestiones de gobierno, y volvemos a la primera o segunda pregunta. Es parte de mi trabajo formar parte de ese quórum, pero realmente yo no lo deseo hacer. Espero haberme explicado. Una última pregunta. Bueno, vamos a orar. Vamos a terminar este tiempo. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que tú operes en nuestro corazón, nos hagas dependientes de ti y nos enseñes a caminar de tu mano. En el nombre de Jesucristo, Señor amado, nos abandonamos rogándote, abre nuestro entendimiento. En el nombre de Jesucristo, amén. Aleluya.